Hola, bienvenidos a Gato Pedagógico. Yo soy Ime y el día de hoy vamos a hablar de la enseñanza tradicional o la pedagogía tradicional, que bueno, sí vendrían siendo de cierta manera concepciones que van muy entrelazadas. A lo mejor si habláramos específicamente de una, estarían muy alejadas. Desde mi perspectiva, no tanto, porque creo que entendiendo qué es esta pedagogía tradicional, esa enseñanza, de dónde proviene, pues ya entenderíamos lo que es la pedagogía tradicional, que igual irá muy ligada a lo que es el condicionalismo clásico. Uno de los autores más importantes para comenzar a hablar de esas teorías, pues es Pavlov, del lado soviético, y del lado americano o estadounidense, pues está Watson y Skinner. Ellos también ellos defendían mucho la cuestión del positivismo en la enseñanza. Y bueno, el positivismo es esta parte que nos enfoca hacia lo científico o hacia las ciencias. Entonces aquí chocaríamos un poco con el lado de que la pedagogía es esta ciencia humanística y social, y pues ellos la veían como una ciencia casi casi dura y perfecta. Entonces, no es que la pedagogía no sea perfecta, pero no es de esa parte en la que tienes que aprender por aprender algo, sino para nosotros lo importante es que el aprendizaje vaya más allá de memorizar conceptos, y lo más importante es entenderlos mediante el aprendizaje significativo, que es exteriorizar ese conocimiento. Entonces aquí, pues este conocimiento clásico, tradicional de la enseñanza, pues va a postular mucho esta cuestión de la memorización. Ellos, como les mencionaba, pues hablarán mucho del estímulo y respuesta. Entonces, para que tú puedas memorizar algún conocimiento, pues vas a tener que tener un estímulo, ¿no? Podemos recordar a lo mejor un golpe con la regla, es de los más tradicionales. También las orejas de burro, por ejemplo, en algunos casos, o el castigo, que también es uno de los principales vertientes de este conocimiento tradicional. Contaremos que pues esta memorización pues va a estar poco enfocada a la realidad. En este aspecto pues sí ellos dicen que el contexto social no importa, que lo que importa es tener el conocimiento y aplicarlo a lo que lo tengas que hacer. También pues vamos a ver que el alumno pues se va a ver como una tabula rasa. Eso significa que el alumno se ve simplemente como un ente que tiene que aprender lo que se le enseña. No es crítico, tampoco cuestiona lo que se le está mencionando. El papel del profesor va a ser autoritario también. Vamos a ver un profesor que no se le puede discutir nada, ni está dado al diálogo. Simplemente, pues lo que va a buscar va a ser encontrar el aprendizaje mediante la memorización o el estímulo-respuesta, que es no lo aprendiste, castigado, planas, repítelo 1000 veces sin un trasfondo real para la alumna o el alumno. Entonces, esto va a ocasionar pues que los conocimientos pues sean aislados a la realidad de los estudiantes, pues una posición en la sociedad que no va ligado a la ideología ni a la cultura, y pues tendrá como objetivo pues mucho también esta educación, enseñar los valores un tanto morales. No se va a enfocar mucho a la visión crítica de la sociedad, sino que es lo bien visto, a lo mejor formarnos derechitos, guardar silencio, estar tranquilos, lo que a lo mejor otras teorías más adelante de las nuevas escuelas postularán que sí es importante que el niño hable, que el niño participe. Para ellos esto no, porque pues un alumno que a lo mejor piensa va después a querer hablar o hacer nuevas propuestas, y pues también cuando el niño sea un adulto pues también va a querer hacer lo mismo ante la sociedad.
Entonces, pues también un tanto de la teoría tradicional va a estar dada a que las alumnas y los alumnos pues se guarden silencio, estén quietos y tengan poca participación en el aula. Y bueno, también pues esta parte de los valores, ¿no? Que va a estar como en una parte del currículum oculto, pero va a estar allí presente. También otras cosas que fueron importantes en la enseñanza tradicional, a lo mejor desde una perspectiva histórica, pues fue que esta formación de la escuela tradicional pues fue masiva. O sea, esto significa que igual se buscó de cierta manera que en las aulas hubieran muchos estudiantes con la finalidad de que pues se alfabetizara, ¿no? Que en un principio sí funcionó. Mucho que también de lo que se le ha criticado a esta teoría es que cómo, bueno, desde nuestra perspectiva actual, cómo pudieron haber hecho todas estas actuaciones, a lo mejor eran inhumanas, pero pues a lo mejor para muchas personas de esa época pues funcionó bien. Por ejemplo, a lo mejor la alfabetización en su momento pues fue parte de esta teoría tradicional, a lo mejor no vista así, pero pues era la forma en la que en ese tiempo le funcionó trabajar a docentes en ciertas aulas. Entonces, si ustedes pudieran hablar con sus papás o con sus abuelos, pues les van a hablar de esta teoría. A lo mejor no como una teoría, pero sí les van a mencionar que a ellos sí les funcionó el haber trabajado de esta forma. O sea, sí, a mí sí me enseñaron de esa forma, mediante planas, mediante memorización. Fue una buena educación, fue algo que me funcionó. Ahora, y muchas veces hasta te dicen, es que ahora yo antes aprendíamos más que antes, ¿no? Sin embargo, a lo mejor fue por esa cuestión de que el autoritarismo hacía que aprendieras los conceptos de un libro de texto mencionados sin ponerlos a lo mejor en contexto a lo que estaban viviendo las alumnas y los alumnos. Pero puede ser a lo mejor después otro video de este debate que existe, ¿no? Con estas teorías. Bueno, como les mencionaba, pues el rol del profesor es transmisor, y también va a haber un proceso de enseñanza mediante la narración y la exposición. Eh, por un lado, pues esta narración va a hacer que haya un desvinculamiento también, a lo mejor con las cosas que viven las niñas, los niños, los adolescentes o los jóvenes. También, pues, va a ser muy dada a estas verdades absolutas en las cuales les decía, no hay como un pensamiento en el cual se pusiera un alto y se dijera, no, o sea, yo pienso diferente. Que creo que en la actualidad también estamos cayendo en lo mismo, ¿no? De cierta manera, a pesar de que ya no se le ha hecho una crítica muy grande a la enseñanza tradicional, pero también de cierta manera muchas veces hay personas que si ahorita viniera una persona que piensa que, no sé, del terraplanismo, que dijera, es que yo pienso que la Tierra es plana, es muy probable que los demás se rieran, ¿no? Y cuando a lo mejor la ciencia pues dice que todo es cuestionable. Entonces también a veces olvidamos eso y dentro de estas ideas que a veces las personas llegan a tener, pues también creo deberíamos llegarnos a cuestionar. Desde mi perspectiva, pues a mí si me dijeran, yo sí creo que el planeta es redondo y que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, pero va a haber otras personas que piensan diferentes, ¿no? Entonces creo que también se trata de escuchar y que a lo mejor en esta teoría tradicional no había esta posibilidad, o sea, pero aún así, aunque existen a lo mejor las vertientes de la nueva escuela, pues aún así es complejo a veces entender a las demás personas, que creo que es un aspecto que sigue muy enraizado en esa cuestión de la enseñanza tradicional, que a lo mejor se ve muy alejada, pero pues que sigue siendo una realidad. Y bueno, a lo mejor ya me salí un poco del tema, pero es que es importante que queden bien ensamblados eh, pues esas ideas, porque si no luego quedan vacíos, ¿no? Bueno, creo que son casi 15 minutos de video y realmente a lo mejor tendríamos que hacer un video de cada aspecto para a lo mejor entenderlo bien.
Por otro lado, pues esta teoría tradicional no va a tomar en cuenta la experiencia del alumno, la va a dejar aislada. También, pues va a decir, esa teoría también se va a decir un tanto de la teoría mecanicista también nos va a hablar. Que bueno, la teoría mecanicista hablaba precisamente de esto, de que comparando al ser humano con una máquina, por ejemplo. Entonces, ellos decían que también debía haber un estímulo para conseguir una respuesta. O sea que hay varias teorías que se enlazan con este enfoque de la teoría tradicional, que debería ser un video para cada uno, porque es muy interesante la manera en que la psicología y la pedagogía se van enfocando, y bueno, que precisamente a las maneras en las que están aprendiendo los seres humanos, en edades determinadas, no solo en la infancia, a lo mejor desde la niñez, las primeras infancias hasta la adultez. Bueno, la evaluación va a ser rígida, va a ir dirigida a resultados, exámenes. También el profesor va a tener la autoridad y predominio, como les mencionaba. La escuela va a ser el único lugar donde puedes aprender. No va a haber otro centro donde puedas adquirir esta enseñanza. Eh, Esta educación tradicional también pues va a ver al alumno como como una persona que únicamente va a ir a aprender y no. Pues sí, ahora sí que no tiene otra cosa que ir a hacer. Ahora sí que quienes son los dueños del conocimiento son los docentes. Em, y bueno, creo que igual esa pedagogía tradicional pues ha tenido resistencia a lo largo de los años. Bueno, uno de sus, como les mencionaba, sus principales autores. Después Piaget igual le dirán después que es un tanto mecanicista en las cuestiones en que el cerebro va a ir evolucionando y mediante las edades, ¿no? Que también ahora es un tanto criticada, que creo que es interesante, creo que no debemos descartar todas estas ideas pedagógicas porque en un momento han funcionado. Si bien no debemos de tomar al 100% todo lo que dice, por ejemplo, el decir que un ser humano está vacío y que tú lo vas a llenar, creo que no, creo que en ese aspecto pues hay que tomar los aspectos culturales y sociales que tienen las personas para comprender la manera en la que les vas a enseñar un tema, que es algo que a lo mejor la enseñanza tradicional no tomaba en cuenta. Sin embargo, va a haber personas que defiendan la teoría, no significa que sean malas, no significa que a lo mejor no tengan conocimientos pedagógicos suficientes. Creo que también se trata de no casarnos con una sola teoría pedagógica. Hay bastantes. Creo que hay que empezar con la escuela tradicional y con esta cuestión de las teorías mecanicistas, conductistas, para entender lo que vendrá siendo después la nueva escuela, con los postulados de Lev Vygotsky, que igual ahí va a haber como ciertos roces. A lo mejor para más adelante también entender a Freud y sus postulados, que también él se basa mucho en estas cuestiones. O sea, creo que los principios de siglo pues van a ser muy interesantes para ir entendiendo, bueno, los principios del siglo XX, ¿verdad? También, bueno, podemos hablar de una teoría más antigua como la de Comenio, que también nos va a hablar desde una perspectiva tradicional de la educación. Sin embargo, pues veremos también que en esa época, por el contexto que se vivía, pues funcionó y hasta la fecha, pues él es el padre de la pedagogía. Entonces, vemos que todo tiene una raíz, ¿no? A lo mejor esta raíz nace de esa teoría tradicional y es válido que nuestros postulados pedagógicos pues vayan evolucionando y se vayan adaptando cada vez más a los alumnos y a los alumnos. Y bueno, yo creo que el siguiente video pues es la escuela nueva, estos nuevos postulados que vienen a refrescar toda esta cuestión de las teorías conductistas, del aprendizaje, del estímulo-respuesta, de las propuestas pavlovianas y esquinianas, y nos trasladaremos después a lo que vienen diciendo estos nuevos pedagogos, que a lo mejor
A lo mejor para muchos que hemos estudiado, pues sí nos vamos a sentir más identificados con esta nueva escuela. Y después también con las teorías constructivistas, que engloban precisamente lo que vendría siendo la nueva escuela y la escuela tradicional, que creo que es una de las que más ha funcionado hasta la fecha. Y bueno, creo que este fue un breve resumen de lo que es la pedagogía tradicional bueno, también la enseñanza tradicional, algunos de los autores principales. Em, Más adelante daremos más apertura a temas distintos, desde sociológicos, filosóficos, pero por este momento, pues hasta aquí dejamos este video. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Gato Pedagógico. Bye bye.